Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, les agradezco mucho su presencia en este evento de presentación de lo que hemos denominado el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, con base precisamente en todo este arduo trabajo, un trabajo de mucho tiempo, un trabajo muy intenso, estratégico, que emprendimos desde que se inició nuestra administración para el cumplimiento de uno de los objetivos más importantes que nosotros hicimos con el pueblo de Chihuahua, que fue el combate a la corrupción y a la impunidad. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia. Para nosotros era muy importante que conocieran de primera mano el flanco del combate a la defraudación fiscal que está o ha estado vinculada o estuvo vinculada a la Operación Justicia para Chihuahua. Y precisamente por eso para nosotros es muy importante la presencia aquí del Procurador Fiscal de la Federación, de Carlos Romero. Muchísimas gracias por tu participación y también por la colaboración que mantenemos, así como de Carla Humphrey en representación del doctor Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, con quien también tenemos una gran colaboración convenida con ambas instituciones. Y para nosotros es fundamental mantener esa colaboración. Hemos venido aquí a la Ciudad de México a presentar estos trazos y a explicar lo del fondo, porque estamos convencidos que resulta muy importante visibilizar los esfuerzos que se hacen desde los gobiernos locales para solucionar problemas estructurales de México, de tal manera que estas acciones se puedan no solamente trascender la geografía estatal, sino también puedan replicarse como buenas prácticas. Y es que muchas veces, aunque se crea lo contrario, los cambios se gestan desde lo local. Y nosotros, ahora lo recordaba muy bien Carla Humphrey, que estuvo en nuestra toma de protesta en Chihuahua, nosotros ofrecimos ser un referente nacional en el combate a la corrupción y a la impunidad. Y en aquel momento, en aquel contexto, ofrecíamos dar un ejemplo de que sí se podía gobernar combatiendo la corrupción y la impunidad y darle a la política un sentido ético en su principal vocación y espíritu, que es el servicio a los demás. 3 años de nuestro gobierno ya han pasado, han sido muy retadores en este tema, nos han demandado dar lo mejor de nosotros para devolverle ese sentido a la política, sirviendo por supuesto con honestidad, con responsabilidad a todas y todos los chihuahuenses, y como lo ofrecimos desde entonces en una opción preferencial por los pobres, atender a aquellos que más han esperado, a los que menos saben, a los que menos pueden, a los que menos tienen, mediante una acción no solo prioritaria del gobierno, sino también solidaria de la sociedad. Debo decir que la situación que nos fue entregada a nosotros, la administración, pues la graficó muy bien, la ilustró muy bien con esta anécdota Cecilia Soto. Así fue tal cual. Nosotros encontramos en cuentas del gobierno del estado de Chihuahua 24 millones de pesos, de un presupuesto de 60,000 millones, que es el presupuesto del gobierno de Chihuahua en ese momento. Bueno, pues lo primero que hicimos, y esto es muy complicado a veces de explicarlo a la población, mi primera decisión el 7 de octubre fue pedir un crédito de corto plazo de 1,800 millones de pesos y luego ya empezar con el ir y venir
aquí a la Federación con el presidente, con el entonces presidente de la República, Peña Nieto, a buscar apoyo para el cierre y que el presupuesto, en fin, una odisea. En el fondo de esos 24 millones de pesos en caja estaba el enorme desfalco, el asalto en despoblado que se hizo al pueblo de Chihuahua y que nosotros por ningún motivo podíamos dejar pasar ni íbamos a dejar pasar, no solo porque ese era nuestro principal compromiso, sino porque cuando vimos el tamaño, la dimensión del saqueo, a ver, 0 cuentas, 0 pesos en las cuentas del ICHISAL, el Instituto Chihuahuense de la Salud, 0 cuentas en los servicios de salud, el abasto de medicamentos en su peor porcentaje, en 30, 40%. Entonces, desde entonces nosotros decidimos iniciar esta operación y ha requerido esfuerzos extraordinarios. Sin embargo, no hay satisfacción más grande, se los puedo asegurar, que servir a Chihuahua y demostrar que cuando hay convicción, cuando hay voluntad, cuando hay compromiso, no hay obstáculo suficiente que impida cumplir la palabra empeñada. Y en ese objetivo trabajamos efectivamente desde el primer día. Nos dimos a la tarea de auditar e investigar con el mayor rigor los hechos de corrupción de la administración anterior, el destino, ejercicio y la aplicación de los recursos desviados, las denuncias que habíamos recibido no solo en la campaña, sino durante el periodo de la transición, y los hechos y omisiones que encontraron los servidores públicos entrantes en las áreas de su competencia, porque tal y como lo recordamos también en el primer video que aquí apareció, siempre estuvimos conscientes que si era un crimen robarle el dinero al pueblo, pues era un crimen mayor no hacer nada y perpetuar la impunidad que tanto daño le ha hecho a nuestro país y a Chihuahua. Y de ahí que desde los primeros días de nuestra administración pusimos pues en marcha la operación Justicia para Chihuahua. Ya explicó Cecilia Soto muy bien el cúmulo de los procesos penales que están en marcha, ya las sentencias resueltas, condenatorias, todos los que están vinculados a procesos, los que están presos. Ahí hay todo un capítulo que es un poco de lo que más se ha hablado a nivel nacional, toda la parte penal. En realidad el número hoy ya sobrepasa al que vimos en el video, hay cerca de 32 detenidos, son exactamente creo que 32 detenidos ya en torno de la operación Justicia para Chihuahua, y ahí los embargos son otros a los que aquí se presentaron. Simple y sencillamente tenemos un rancho asegurado, embargado del exgobernador con una dimensión de 29,000 hectáreas, que representa un poco más que todo el fondo legal de la ciudad de Chihuahua. No hay otro rancho y no creo que ni siquiera en los tiempos de don Luis Terrazas hubiera una extensión de esa magnitud que un particular tuviera en nuestra entidad. Debo decir que en este camino ha sido, por supuesto, digo azaroso, pues no han faltado las críticas, los ataques para minimizar la tarea del gobierno, para descalificar acciones que poco a poco van colocando a Chihuahua a la vanguardia, particularmente en esta nuestra lucha contra la corrupción y por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos. Sabemos que son quienes extrañan a la vieja administración, quienes añoran tiempos en los que mientras se saqueaba a Chihuahua, a ellos se les llenaban las bolsas de dinero, unos vendían silencio y otros ocultaban en una red extendida de complicidad con la corrupción anterior. Pero por eso mismo nos estamos empeñando para que Chihuahua no vuelva al pasado, a ese tiempo en el que se le despojó de oportunidades a los que más lo necesitaban. Y justo por eso es que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. Hemos venido aquí a demostrar que las cosas se pueden hacer de distinta manera. Lo dijimos en la toma de protesta, que el arte de la política es la gesta del bien común
y que en toda negociación política debe haber límites, y esos límites son los principios y los valores. En esta tarea yo quiero decir que nos ha cambiado, debo reconocerlo, bastante el ambiente de colaboración con las actuales autoridades. En este asunto yo no puedo expresar una inconformidad como la tengo en otros temas que son públicos, ostensibles. Durante los primeros 2 años de nuestro gobierno, Chihuahua estuvo prácticamente solo en esta batalla. Prácticamente nos quedamos solos. A nivel estatal, otros gobiernos, yo no voy a entrar en esas valoraciones, muchos de estos esquemas de defraudación y de corrupción política que trascendieron lo local, optaron por encapsularlo a nivel local y no trascender los niveles que sabíamos todos que estaban involucrados. Chihuahua en realidad es el estado que ha demostrado por primera vez en la historia de este país, vuelvo a repetirlo, por primera vez en la historia de este país, el modus operandi de la desviación de recursos públicos de los partidos a las campañas. 40 años hablando de eso en México, 40 años. Todo el mundo diciendo cómo los partidos toman dinero de programas para apoyar a las campañas políticas. Nosotros lo documentamos. ¿Hasta dónde fue a parar los maletines del dinero que cobraron en efectivo? Es más, conseguimos hasta los tickets, los recibos de la maleta que compraron en un Soriana de Chihuahua para trasladar los millones de pesos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Por eso se nos vino literalmente el mundo encima. O sea, no solamente no nos apoyaron, no solamente no colaboraron con nosotros, sino quienes debían de procurar justicia terminaron bloqueándonos, boicoteándonos y protegiendo a los delincuentes. 2 años nos chicanearon el proceso de extradición de César Duarte. 2 años. Y jamás íbamos a tener el nivel de información que ahora hemos tenido, por ejemplo, con el SAT, en materia de flujos, de cuentas, de muchas cosas, la colaboración con la unidad de inteligencia financiera. No había tomado más o menos protesta en el Senado Santiago Nieto cuando a los 2 días lo teníamos en Chihuahua firmando el primer convenio nacional de colaboración para lavado de dinero y persecución a la corrupción política. El primer convenio que fue clave para que otros muchos estados pudieran ingresar. Es una soledad la que tuvimos en esos 2 primeros años, y yo la comparaba con la soledad y la frustración que, por ejemplo, enfrenta un policía de una corporación que trata de hacer lo correcto cuando sus jefes u otros compañeros cobran cuotas o andan mal, o la misma que enfrenta una maestra que sabe que el director se está beneficiando de la venta de uniformes, pero no lo puede denunciar porque al rato la corren, termina al revés, o la que enfrenta un síndico sin capacidades para vigilar la hacienda pública, o la que enfrenta un funcionario responsable de aplicar sanciones en entornos de baja autonomía técnica y mucho control político. Y también es la soledad que en materia de combate a la corrupción enfrentan cualquier ciudadano que trata de hacer lo correcto en un entorno lleno de reglas formales e informales que no solo permiten, sino que incentivan la corrupción. Esa frustración de saber que a veces se lucha contra un entramado que cuenta con una multiplicidad de complicidades y omisiones. Frente a la desatención, insisto, de quienes debían procurar justicia, nos sentimos
eso sí muy acompañados por los ciudadanos, por la sociedad civil organizada, por las principales instituciones académicas del país, por las asociaciones empresariales que vieron en Chihuahua una posibilidad de justicia en los casos de corrupción. De ahí que nuestra llegada al gobierno, desde nuestra llegada al gobierno, nos abocamos a resolver con austeridad, con ahorro, con aumento de la recaudación y una mejor fiscalización la situación financiera del Estado. No se trata de habladurías. Yo no he venido a hacer propaganda política, he venido a dar cuenta de lo que estamos haciendo en Chihuahua y nuestros compromisos los afirmamos con resultados que hoy se traducen en indicadores para Chihuahua, no solo económicos o de gestión y fortalecimiento de capacidades en desarrollo social o en construcción, en desempeño y gestión gubernamental, y no se diga en materia de fiscalización y transparencia presupuestal. Chihuahua se colocó en los primeros lugares del país de una manera imbatible. Hoy, por ejemplo, les puedo decir que ocupamos el primer lugar nacional en materia de fiscalización, de acuerdo a las evaluaciones del Servicio de Administración Tributaria. El Estado de Chihuahua, desde el año 2018 a la fecha, tiene el primer lugar nacional en todos los rubros que se evalúan, que son eficacia recaudatoria, eficiencia operativa, cumplimiento normativo y medidas de ejemplaridad, siendo este rubro precisamente el que implica este combate efectivo a los agresivos esquemas de evasión fiscal como los que fueron utilizados para saquear al estado de Chihuahua, y que implica el detectar, el neutralizar, el combatir y el denunciar penalmente y luego cobrar lo que evadieron mediante estos esquemas. Tengo el último reporte, si me permiten compartírselos. Nos acaba de llegar la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, del Sistema de Administración Tributaria. Este es el informe de enero a octubre del 2019, este está recién salido de la Estadística Federal. Chihuahua es el primer lugar nacional en todos los rubros en materia de fiscalización. Les doy un dato adicional. Es la máxima calificación que ha conseguido, que ha obtenido cualquier estado del país a nivel nacional. Tenemos el 99.4% de cumplimiento de todos estos indicadores. Y claro, pues es que ello se deriva de que aumentamos la rentabilidad en materia de fiscalización. Les voy a dar un ejemplo que es muy importante. De la información que proporciona el SAT, nosotros pasamos de recuperar 6.5 pesos por cada peso invertido en auditores fiscales en 2014 a recuperar 39.8 pesos en 2018. Y queremos cerrar el ejercicio de 2019 con más de 50 pesos recuperados por cada peso invertido en auditores fiscales. Y también por primera vez Chihuahua fue elegido por unanimidad como el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Auditoría Fiscal Federal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, espacio que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal nos da la posibilidad de representar ante el SAT a todos los estados y replicar buenas prácticas a nivel nacional para beneficio de todos. A ver, de 3 años de ser uno de los estados más corruptos del país, pasamos a ser el que encabeza la fiscalización de las entidades federativas en México. Ocupamos también el primer lugar en el índice de información presupuestal generado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
ya tenemos, creo que 2 o 3 años seguidos con este índice de información. En solo un año, Chihuahua pasó en este índice del INCO del lugar 27 al primer lugar nacional, que también nos da una muestra de que a veces no es cierto que es un asunto de tanta sofisticación técnica, es un asunto de voluntad política. Y no podía ser de otra manera si queríamos iniciar una lucha frontal contra la corrupción. Teníamos que empezar por poner orden y transparentar la hacienda pública, por poner el ejemplo de lo que es ser un gobierno responsable. Pues como han podido ya ustedes escuchar y ver en la presentación que hizo nuestro subsecretario de Ingresos, Juan Pablo García, está en marcha hemos dicho que lo mantendremos en Chihuahua hasta que culmine su actividad, porque nos han estado requiriendo a Juan Pablo y él tiene un compromiso con su tierra. Su primera lealtad es con Chihuahua. Luego hablamos de la… Nosotros, ¿qué pusimos en marcha? Y esto es lo que me gustaría trasladarles. Una estrategia jurídica integral para ir por toda la red de corrupción política que se tejió en el sexenio. No solamente son funcionarios, son muchos actores y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada, encabezada por el exgobernador César Duarte. Y gracias a todo ello, a que fuimos por una red integral, es que logramos construir un caudal probatorio a través del cual se pudo acreditar ante los jueces cómo el exgobernador y sus cómplices, unidos en un grupo compacto, bajo el reparto de funciones específicas y en un concierto previo, se apoderaron, distrajeron y dispusieron para su beneficio personal de cuantiosos recursos económicos del erario de Chihuahua. Todo un modelo de asociación delictuosa, en muchos casos, insisto, con particulares que crearon empresas emergentes o fantasmas y o con funcionarios federales. Y es que en esta compleja labor nos dimos cuenta de que la corrupción se trata no solo de grandes personajes, exgobernadores o personas aisladas que cometen estos actos indebidos en el secreto. No, la corrupción opera en grandes y sofisticadas redes de beneficios que incluyen a empresarios, legisladores, jueces, diferentes niveles de gobierno, incluso algunos medios de comunicación. Son estas mismas redes las que protegen y sobreviven a cualquier esfuerzo institucional que se haya emprendido antes. De hecho, ahí está parte de la explicación de cómo, por cierto, para nuestra fortuna, los de menor prestigio y muy pocos realmente en el conjunto de los medios resisten esta acción y cómo incluso contribuyen a distorsionar muchas de las cosas y cómo incluso acá llegan a tener eco parte de ese embate mediático absolutamente mentiroso. ¿Y cómo no iba a ser así? A una sola empresa en Chihuahua, una sola empresa que edita 2 periódicos en el estado, el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua, el exgobernador le dio en su sexenio más de 600 millones de pesos, documentado. Entonces, en realidad son estas redes las que resisten y las que se encargan de tratar de sofocar, de embatir los esfuerzos. Entenderlo así, como un fenómeno de redes estructural y soportado socialmente, nos permite suponer que los esfuerzos para combatirlo deben también ser una suma de muchas voluntades y esfuerzos y decisiones difíciles de tomar para hacer la diferencia y marcar un precedente. Esto es lo que nosotros queremos también compartir y contagiar el día de hoy.
la necesidad de que haya una alianza fundamental con la sociedad civil y con los distintos actores para este combate a la corrupción. Esto debe ser una de las tareas más importantes de cualquier nivel de gobierno, porque aquí ya se dijo cómo la corrupción se roba oportunidades, se roba los sueños y termina afectando a los más pobres, a los que menos tienen. Y varios de nuestros problemas en Chihuahua, y no solo en Chihuahua, en el país, tienen que ver con este lastre de la corrupción. La violencia, la inseguridad, el narcotráfico tienen que ver con este lastre porque es lo que ha permitido las redes de complicidad y de corrupción. Y el dato más importante, nosotros no solo nos propusimos llevar a la cárcel a los responsables de estas conductas. Es muy importante la justicia penal y la sanción de la pena privativa de libertad en los temas de corrupción política. Pero lo que en realidad nosotros también nos propusimos como objetivo es la reparación del daño. Por ello, a 3 años de acciones en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, comenzamos a restituir recursos derivados de los diferentes procesos legales iniciados a los servidores públicos y a los particulares que ocasionaron los daños patrimoniales al Estado. Y así, a través de todas las resoluciones y determinaciones de autoridades jurisdiccionales, administrativas y fiscales, han ingresado al Estado cuantiosos recursos que han hecho posible la creación de este fondo para concretar lo recuperado y administrar dichos bienes, conjugando 3 elementos: las herramientas jurídicas para que los recursos formen parte del patrimonio del Estado, la forma en la que se van a administrar y el destino que se les debe dar para cubrir las necesidades más urgentes de la población. El fondo lo creamos desde hace más de 1 año. De hecho, ya se construyen obras a través del Programa de Desarrollo, Paz y Reencuentro con recursos del fondo y de los recursos que llegan de FOFIR, que es el fondo convenido con la Federación para la recuperación de los créditos fiscales. 2 puentes que pasaron por ahí tienen recursos recuperados de la Operación Justicia para Chihuahua. Lo que sí hicimos el pasado 4 de octubre fue darle una formalidad. Miren, cuando vimos lo que iba a empezar a caer en el fondo, pues traemos una proyección alrededor de 3,000 millones de pesos que constituirán los recursos por las 3 vías, por la vía penal, por la vía administrativa y por la vía fiscal. Simplemente en créditos fiscales traemos una proyección de cerca de 2,000 millones de pesos en total, más todo el proceso de extinción de dominio que hemos iniciado en el estado de Chihuahua, de propiedades embargadas y aseguradas. Cuando vimos la importancia de los recursos que venían, decidimos emitir un decreto. Cuando lo presentamos, el fondo tenía 345,285,296 pesos. A la fecha, porque ya hemos cobrado más créditos fiscales, se alcanza un monto de 369,933,648 pesos, y esto ya no se detiene, esto se incrementa. De hecho, el fondo es una de las fuentes de financiamiento del Plan de Inversión 219-2021 que anunciamos en Chihuahua hace unos meses. Nosotros vamos a invertir en este año, el que sigue y el 21, 19,000 millones de pesos en obras de infraestructura en el estado de Chihuahua. Tiene varias fuentes de financiamiento. La más importante es el proceso de reestructura de la deuda que llevamos a cabo. No aumentamos un solo peso, pero pateamos un poco más la deuda en tiempo, logramos conseguir mejores tasas y logramos alivianar al Estado
de los pagos de intereses. Entonces, el fondo es ya una fuente de financiamiento del plan, y lo que nosotros hicimos fue crear un decreto en donde haya una pedagogía social y cívica. Esto es, que el fondo se destine a los objetivos esenciales que limitó, vulneró la corrupción política. Iban muchos de estos recursos a educación, iban muchos de estos recursos a medicinas, a salud, a vivienda, a seguridad pública. Entonces creamos un decreto para etiquetar el uso de estos recursos vinculado al presupuesto público del Estado de Chihuahua. ¿En qué vamos a gastarnos los recursos que recuperemos por la acción de la justicia en contra de la corrupción política? El artículo 8º del decreto de creación del fondo dice que el dinero se utilizará, inciso número 1, para ampliar los servicios de salud para comunidades indígenas, rurales y zonas urbanas de alta marginación. Para acciones de nutrición, 2, para acciones de nutrición y alimentación del programa Chihuahua Crece Contigo en su eje principal de protección a la primera infancia, un programa para detectar la desnutrición infantil. Tercero, apoyo y financiamiento para la apertura de centros de cuidado infantil en sus distintas modalidades en el marco del programa de apoyo para niñas y niños. Cuarto, en sistemas colectivos de agua potable para las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Quinto, en apoyo a la rehabilitación de personas con discapacidad, tanto en la construcción y ampliación de unidades básicas de atención, así como en la fabricación de prótesis y órtesis. Sexto, en el fortalecimiento en términos de ampliación y equipamiento de las instalaciones de los centros de justicia para las mujeres. Séptimo, en el fortalecimiento del programa de desarrollo, paz y reencuentro para la ejecución de obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plazas, parques y canchas deportivas. Octavo, en la construcción de albergues y centros comunitarios. Noveno, en la reconstrucción y rehabilitación de caminos y puentes municipales y rurales. Décimo, financiamiento de programas para créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los fondos de inclusión productiva y economía solidaria. Décimo primero, apoyo a las campañas y programas tendientes a erradicar las adicciones y la violencia familiar. El decreto establece algunos candados para darle la mejor utilidad a los recursos, por lo que queda prohibido el empleo de los mismos en gasto para servicios generales, servicios personales, materiales y suministros o de publicidad. Y todas las obras que se construyan con los recursos recuperados de la Operación Justicia para Chihuahua llevarán una identificación. No va a sobresalir como antes el nombre del gobernador del estado en letras de bronce, como se hacía, ¿no? Simple y sencillamente dirá: obra construida con el dinero recuperado gracias a la Operación Justicia para Chihuahua. Pues hoy reitero nuestra decisión de que nuestra voluntad de hacer justicia al pueblo de Chihuahua es indeclinable. Queremos pasar de ser ese referente nacional vergonzoso de corrupción, de saqueo, de impunidad, a un ejemplo y a un referente para todo México de transparencia, de honestidad, de rendición de cuentas, de combate a la impunidad. Y lo vuelvo a decir y a reconocer públicamente, hemos encontrado en este tercer año de nuestra administración una voluntad política distinta en estos temas, por supuesto en el presidente de la República, no se diga en el nuevo fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. A ver, del día a la noche, el anterior estaba decidido, era el guardaespaldas de los saqueadores. Gertz
está echado para adelante. Y no se diga Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, por supuesto Carlos Romero, procurador fiscal federal, Santiago Nieto, y por supuesto Margarita Ríos Farjat. Bueno, hoy con licencia, por cierto, hoy con licencia como directora del SAT, porque está en la terna que envió el presidente de la República para la Corte. Esto es lo que nosotros les queríamos platicar el día de hoy, con el propósito, no sé si de sembrarles optimismo o preocuparlos más, alertarlos de lo que estamos haciendo y de lo que va a venir. Está pendiente, lo dijo Cecilia Soto, la resolución de 2 amparos que interpusimos ante la Corte, que ya los atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una resolución de segunda sala, que en caso de ser resueltos a nuestro favor, se le restituiría a Chihuahua su carácter de víctima y se revocaría el sobreseimiento que indebidamente hizo un juez federal sobre el caso de los 250 millones de pesos que presentó aquí Juan Pablo García, lo que conocemos como la Operación Zafiro. Un hecho de corrupción en el que solo 2 estados hemos entrado, Chihuahua y Durango. Nosotros colaboramos y trabajamos con la Fiscalía General del Estado de Durango y ellos también integraron una averiguación. Pero este es un hecho que se produjo en 9 estados del país. La desviación calculada ronda los 4,000 millones de pesos para financiar en el 2016 la campaña del PRI. Por eso es tan importante estos amparos, que por cierto acaban de ser turnados a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Él será el ponente de estos amparos. Y a partir de ahí, lo alerto de esa manera, ¿se va a abrir o no en el país el gran juicio a la corrupción política en México, que tocó el nivel federal? Porque ese asunto, no tengan la menor duda, toca los más altos niveles del gobierno federal anterior, que parte desde el presidente de la República, el expresidente de la República, pasando por sus exsecretarios de Hacienda. En esos amparos se va a resolver si se llega a la acción de la justicia a esos niveles o no, y termina ese flanco impune. Nosotros no creemos en materia de corrupción que el camino sea el perdón, mucho menos la impunidad en materia de corrupción política. Yo no creo en el borrón y cuenta nueva, lo único que vale es la ley, porque el olvido, el perdón, la impunidad se vuelve un aliciente para quien delinque, para quien abusa de la confianza de la gente, porque eso genera un círculo vicioso que imposibilita un mejor futuro para las y los chihuahuenses y para todos los mexicanos. Y agradeciendo a todos ustedes su presencia, les reitero lo que digo permanentemente en mi entidad ante nuestro pueblo. En Chihuahua la justicia llegará siempre que la memoria no se rinda. Este proceso es permanente y este proceso se convertirá en uno de los grandes legados de nuestra administración. Muchas gracias por haber venido.